Bien, a continuación voy a presentarles cómo se realiza un ejercicio sobre el flujo magnético y otro sobre la inducción magnética. Y es sobre el problema que aparece en el libro de ciencia, que dice una bobina con 120 espiras de 30 centímetros de área está situada en un campo magnético uniforme de 4 por 10 a la menos 3 Tesla. Calcular el flujo magnético que atraviesa la bobina así. A. Su eje es paralelo a las líneas de inducción magnética. B. El eje forma un ángulo de 60 grados con las líneas de inducción. Bueno, antes de resolver el problema, quiero hacerles esta aclaración. En primer lugar, debemos de saber que esto que estoy haciendo ahorita me representa un área o una superficie. Y esto que estoy haciendo aquí es una espira. Si esta espira le atraviesan 3 líneas de campo magnético, entonces vamos a decir que el flujo magnético sería 3. Si este es un campo magnético que le atraviesa solamente una línea de campo magnético, entonces podemos decir que el flujo magnético es 1. Pero si a esta área o superficie no le atraviesa ningún campo magnético, vamos a decir que el flujo magnético es 0. ¿Cuáles son los componentes que contiene la fórmula? La fórmula es el signo phi, que es parte del alfabeto griego, que es igual a n, que es el número de espiras, a v, beta, ¿verdad? El beta, que es la inducción magnética, la S, que es la superficie o área, y el coseno alfa, que representa el ángulo que está entre B y S. En el sistema internacional, la unidad de medida del flujo magnético es el Weber, que se representa con una W mayúscula y una V minúscula. Y este Weber a la vez es igual a un Tesla por metro cuadrado. Eso debemos de tenerlo bien en cuenta, ¿verdad? Bien, ahora bien, vamos a entrar a resolver lo que es el problema que habíamos mencionado anteriormente. Para el literal A, que dice que su eje es paralelo a las líneas de inducción magnética, pues vamos a tomar en cuenta esta fórmula que tenemos aquí, ¿verdad? Y recordemos que esto va a ser la unidad de medida Weber, ¿verdad? Va a tener la unidad de medida Weber. Bien, vamos a sacar primero los datos que necesitamos. El problema nos está pidiendo en el literal A calcular el flujo magnético. Entonces, lo que no tenemos es el flujo magnético. Entonces lo vamos a colocar un signo de interrogación porque no lo tenemos todavía. Luego tenemos N, que es el número de espiras. Dice ahí que el número de espiras es de 120. Las espiras son el alambre que va enrollado el número de veces que dio vuelta ese alambre en alrededor de esa barra de hierro. Bien, continuando. Beta dice que es 4 por 10 a la menos 3 Tesla. Recordemos que beta es la inducción magnética o campo magnético. Y la superficie, la S o área, dice que es de 30 centímetros cuadrados. Entonces, como el sistema internacional nos pide trabajar con metros cuadrados y no en centímetros, esto lo vamos a trasladar por factores de conversión a metros cuadrados. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno,
En ciencias físicas y para la inducción magnética, esto tiene que ir en notación científica o con base 10. Entonces, dicen de que 1 centímetro al cuadrado es igual a 10 a la menos 4 metro cuadrado. Esto siempre lo van a hacer si le ha salido a usted en milímetro, por ejemplo, ¿verdad? Si le ha salido en milímetro, lo va a trasladar siempre a metros cuadrados. Si le ha salido en centímetros, siempre va a multiplicar por 10 a la menos 4 por metro al cuadrado, ¿verdad? Bien, entonces, ya pasándolo a multiplicado por 10, se nos van los centímetros cuadrados porque están dividiendo, y 30 queda multiplicado por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Bien, ya tenemos ahí los datos y este es el que vamos a utilizar en la sustitución de la fórmula del flujo magnético. Bien, continuando, entonces después de sacar lo que es la superficie y tenerla en metros cuadrados, recordemos que también debemos de tener cuál es el coseno alfa. En este caso podríamos decir que el coseno alfa es 0. ¿Por qué? Porque dice el problema que su eje es paralelo a las líneas de inducción. Cuando hay líneas paralelas, no hay ningún corte entre esas líneas. Entonces quiere decir de que no hay un ángulo, ¿verdad? Y el ángulo se saca cuando se cortan algunas líneas. Por ejemplo, si es de esta forma, nosotros sabemos que aquí hay un ángulo, ¿no? Pero aquí no puede haber un ángulo, por lo tanto, el coseno alfa va a ser 0. Por eso se sustituye de esa forma. Ahora bien, vamos a seguir trabajando sustituyendo en la fórmula. Recordemos, la fórmula es flujo magnético es igual al número de espiras por beta por la superficie por el coseno alfa o ángulo, y todo esto va a ser multiplicado, ¿verdad? Cuando nosotros vemos en una fórmula que todo esto está junto, ¿no? Todo esto está junto, quiere decir que hay una multiplicación, ¿no? Podemos usar puntos para multiplicar, para no confundirnos, pero en la siguiente vamos a utilizar paréntesis para no confundirnos. Entonces comienzo a sustituir. El número de espiras es 120 vueltas. Luego vemos que beta o inducción magnética es igual a 4 por 10 a la menos 3 Tesla. Ese es el campo magnético. 4 por 10 a la menos 3 Tesla. Y multiplicado también por 30 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y todo esto también multiplicado por el coseno alfa, que es 0. De una sola vez podemos colocar el 0 aquí para no confundirnos. Bien, entonces todo esto lo vamos a hacer con la calculadora, que a continuación les voy a decir cómo lo van a hacer. Para esto usted tiene que utilizar una calculadora científica. Bien, para realizar este ejercicio con la calculadora, usted va a hacer lo siguiente. Puede hacer lo siguiente, puede hacer de otro método, de otra forma, si usted sabe manejar su calculadora científica. Usted digita 120 por 4 por 10 a la menos 3. 4 por, mire, este 10 no lo va a poner así normal como está aquí. Lo que va a hacer es esto. Yo aquí en esta calculadora, como es más avanzada, tiene por 10 a la tanto. Entonces eso yo lo puedo elevar a lo que me está pidiendo aquí en el ejercicio. Pero lo voy a hacer aquí. Usted busca aquí en la calculadora uno que diga 10 a la X, ¿no? Entonces, como está en amarillo, quiere decir que hay una función chif. La chif y le da 10. Y esto significa que lo va a elevar a la menos 4. El menos no va a ser sino que va a ser este que está aquí, ¿no? Aquí tiene un menos entre paréntesis, a la menos 3. A la menos 3.
y luego le da por 30 por 10, 30 por 10, bueno, lo voy a hacer en este porque me sale más rápido, por 10 a la menos 4, a la menos 4 por, y entonces acuérdese que este es un coseno, ¿verdad? Este es un coseno, aquí donde dice cos, lo va a presionar coseno de 0 y luego le da igual, y la respuesta que le da es 1.44 por 10 a la menos 3. Yo ya lo tengo aquí escrito, ¿no? 1.44 por 10 a la menos 3. Como aquí tengo t y m al cuadrado, t por m al cuadrado. Pero recordemos que t por m al cuadrado es igual a Weber. Entonces le voy a poner 1.44 por 10 a la menos 3 Weber. Y felizmente tenemos la respuesta del literal A. Continuar con el literal B. Dice que hay que calcular el flujo magnético que atraviesa la bobina si el eje forma un ángulo de 60 grados con las líneas de inducción. Entonces a continuación siempre vamos a utilizar la fórmula del flujo magnético, que es N, número de espiras, beta, que es inducción magnética, S, que es la superficie o área, y el coseno alfa, que es el ángulo entre B y S, ¿no? Es el ángulo entre B y S. Bien, entonces, como ya sabemos cómo realizar este tipo de ejercicio, entonces lo que nos queda es sustituir los valores de cada uno, sabiendo de que N es 120 espiras, multiplicado por 4 por 10 a la menos 3 Tesla, y este multiplicado por 30 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, y todo esto multiplicado por el coseno. Ahora ya no vale 0, hoy el coseno vale 60 grados. Bien, entonces ya así, conociendo esto, ya entonces vamos a hacerlo ya con lo que es la calculadora. ¿Y cómo lo voy a hacer? Siguiendo los mismos pasos. Bien, sería 120 por 4 por 10 a la menos 3 por 30 por 10 a la menos 4 por el coseno de 60. Tenemos hoy 60 grados según el literal B. Y al multiplicar todo esto, da como resultado 7.2 por 10 a la menos 4. El flujo magnético es igual a 7.2 por 10 a la menos 4 Weber. Ya sabemos que tenemos Tesla y tenemos metros cuadrados, entonces ya sabemos que esto está en unidades de Weber, ¿no? Y felizmente tenemos la respuesta del literal B.